Muy buenas noches. Para seguir con las docencias de lo que es la Sociedad Panameña de Urología, hoy tengo el gusto de hablar sobre el tema de cáncer de vejiga, persistencia, recurrencia y progresión. Para los que no me conocen, soy la doctora Lisbeth Gómez, residente de primer año de Urología acá de Regional. Entonces, para tener como todos el mismo idioma, tenemos que empezar definiendo lo que es persistencia, recurrencia y progresión. Podemos resumir que persistencia sería lo que es una resección incompleta del tumor al momento de hacer la resección transuretral de lo que es el tumor. Puede ser en pacientes que tuvieron una resección un poco difícil o que sean lesiones muy amplias que no se pudo alcanzar o que sea una lesión de un divertículo. Podemos ver entre diferentes ejemplos. Esto significaría lo que es una persistencia del tumor. Recurrencia es, en pocas palabras, la aparición de un nuevo tumor. Un paciente que se le hizo resección y nos aparece un tumor de la misma estirpe, prácticamente el mismo tamaño cuando hacemos la segunda revisión. Este tiene diferentes tipos de dividirse. Entre unas divisiones que encontré era si era una recurrencia previo al tratamiento de la terapia intravesical o post el tratamiento, o sea, después de la adjuvancia. También es importante la otra definición que sería progresión, que sería la aparición de un tumor, pero que este haya aumentado el grado. Para resumir, un paciente que, por ejemplo, es no músculo invasor y este progresa a un cáncer músculo invasor. En esta imagen podemos observar que justo aquí en las guías del NCSN, podemos ver que estos dos tipos, o sea, el TA de alto grado y el T1, podemos observar que en las dos nos recomienda si tenemos una resección incompleta. ¿Qué pasa? Que por lo general estos pacientes, principalmente los T1, se recomienda primero de todo hacer una resección que involucre el músculo, porque es lo primero que vamos a definir si de verdad es una enfermedad no músculo invasora o si es músculo invasor, y de ahí partir. También nos dicen que los pacientes que tienen lesiones T1 también pueden tener una alta infradiagnóstico, que posteriormente lo vamos a mencionar, de un porcentaje bastante grande, por lo que tenemos que hacer una resección muy completa, por lo que podríamos tener entonces una persistencia del tumor. Entonces, en la recurrencia, tenemos, como había mencionado, previo al tratamiento o posterior al tratamiento. También la podemos dividir en temprana y tardía. También mencionada local o extendida, pero lo más importante es esto, el punto de cuándo es temprana o tardía. Aproximadamente temprana decimos entre los 6 a 12 meses. Esto va a estar muy unido a lo que es el tratamiento con la BCG. Por lo que vamos a ver un promedio de lo que daríamos en una recurrencia temprana o tardía sería a los 12 meses. Entre los factores pronósticos. De los factores pronósticos es importante traer este estudio, que es como el que dictaminó los normogramas y clasificó en grupos de riesgo a la población de los pacientes que tenían cáncer de vejiga. Podemos observar que este estudio, el EORTC, este grupo, que principalmente es sobre pacientes europeos, ellos lo que tenían entre sus endpoints era averiguar lo que era el intervalo libre de enfermedad, viendo lo que era la primera recurrencia, también el tiempo de progresión, que era desde que el paciente estaba, se hacía la primera cistoscopía y se hacía la segunda, y veían si el paciente tenía un estadio T2, se había progresado a un músculo invasor. Es importante mencionar que aquí, dieron con ciertos factores de riesgo, como hemos mencionado, o factores pronósticos, así como dice el título, que son los que observamos acá en la columna de la izquierda, que era cuántos tumores aparecían, el número de tumores, el tamaño de estos, a qué tiempo fue el primer tiempo de recurrencia, el grado de estos, si tenía carcinoma in situ concomitante y la categoría.
Como podemos ver acá en esta tabla, aquí se describe cuáles eran los tamaños o, por decir, las características que pedían de esto. Y es importante porque en este estudio mencionaban que sí tenían ciertas limitaciones porque esto se creó cuando había pacientes, o sea, era un estudio muy heterogéneo, que habían pacientes que no habían recibido la BCG de mantenimiento. Y también mencionaban que, como podemos observar acá en el cuadro, que el grado que ellos usan para determinar como factor pronóstico era la graduación histológica que se usaba en 1973 por la OMS, no es la actual que prácticamente usamos actualmente, como podemos observar en el cuadro. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos que ponernos a pensar? Que lo principalmente que tenemos que impactar como urólogos es en el paciente que está como músculo invasor y que progresa a músculo invasor. Por ejemplo, podemos ver que los pacientes, aproximadamente 70% de los pacientes que tienen un riesgo bajo e intermedio en los tumores que sean no músculo invasores, ellos van a tener una recurrencia aproximadamente de este porcentaje. 30% o un poco más de los no musculoinvasores van a progresar a músculo invasor. Y estos son pacientes que tenemos que tener un seguimiento muchísimo más seguido, con mayor ímpetu para ver que este paciente qué sintomatología nos va a dar, qué estudios nos va a dar positivos o no. Y también porque estos pacientes van a tener peor pronóstico, no tienen un poco mejor pronóstico el paciente que inicialmente era músculo invasor al paciente que era no músculo invasor, progresó a un paciente que era un tumor de alto grado y este progresó a músculo invasor, tiene un comportamiento mucho más agresivo. También podemos ver que en los T1, que son grado 3, serían de alto grado, tiene una alta mortalidad que al 1 año va a tener 4,1% y a los 5 años 11,3%. Entonces, esto es lo que mencionaba sobre la división del riesgo. Aquí ya lo hemos visto en charlas previas, sobre cómo hacen la división de los pacientes según el riesgo. Podemos ver que el riesgo bajo, como podemos ver, es una neoplasia uroterial de bajo potencial maligno, una de bajo grado que sea solitaria, menor de 3 centímetros, que es el punto de corte, también se usó en el otro estudio para el tamaño tumoral. Los pacientes de un riesgo intermedio y un riesgo alto, que estos son los que principalmente también tenemos que ver, tenemos que prestarle mucha atención y hacer un seguimiento muy arduo con estos, ya que estos tienen una alta tasa de progresión. Esto también mencionaba en los estudios de que los europeos no les gustaba tanto usar solamente la escala de riesgo, sino que querían usar más los normogramas porque sentían que esto era muy arbitrario para el momento de tratar los pacientes. Entonces ellos decidieron, por decir que ellos decidieron estos normogramas porque estos normogramas nos dicen qué porcentaje puede recurrir y qué otro porcentaje puede hacer una progresión de esta patología. Entonces, de los factores que nos predicen la recurrencia, como podemos ver en esta tabla de la Organización Europea de la Investigación y Tratamiento del Cáncer, podemos ver que según los factores que ya había mencionado, ellos les daban diferentes puntos, a los factores le daban diferentes puntuaciones. Esto se sacó porque principalmente era como para hacer un tratamiento como más especializado para cada tipo de paciente. Fue un estudio que se sacó de una base de aproximadamente 2.500 pacientes que todos tenían tumores en TA y T1. Fueron elegidos al azar. Como vemos, ellos le daban diferentes puntuaciones. Uno de los que más daba la puntuación, que recalcaban, era si el paciente tenía concomitancia con carcinoma in situ o no. Entonces, como podemos ver acá, ya se pudo ver que en la score de recurrencia, el último grupo
al igual que el score de la progresión, la última filita acá que vemos, serían pacientes que tienen un alto grado, o sea, un alto riesgo, o sea, el riesgo más incrementado, y podemos observar que aproximadamente un tumor que esté en estadio TA recurre aproximadamente un 55%, pero progresa un 6%. Tanto un tumor T1 grado 3, o sea, de alto riesgo, tendría una recurrencia de aproximadamente el 45% y progresaría un 17%. Esto es importante porque al momento de tratar a los pacientes y ver es lo que nos va a decir las herramientas de cómo tenemos que seguir al paciente y cómo tenemos que tratarlo. También ellos querían ver el tiempo de recurrencia temprana, que lo definían como el momento de la primera, desde que se escogía la persona al azar a la primera cistoscopía se aparecía un tumor. Tiempo de recurrencia tardía era si a la segunda cistoscopía aparecía el tumor. O sea, tenía una cistoscopía previa, bien, pero aparecía el tumor. Y bueno, y el tiempo de progresión. Ellos encontraron que para el tiempo de recurrencia temprana, principalmente si había tenido una recurrencia previa, el número de tumores y el grado. También acá cuento que estos de aquí del equipo español encontraron que la edad y el género, principalmente las mujeres, tenían mayor factor de riesgo. Y bueno, y el tiempo de progresión, lo que era la etapa y el grado. Vamos a observar que en pacientes que tienen un estadio de alto riesgo, como sería un T1 grado 3, tenían unas altas de progresión altas de aproximadamente al año de 11% y a los 5 años un 19%. Entonces acá podemos observar también, como había mencionado, del T1 y T3 en estas gráficas, que el porcentaje de muertos, como podemos ver, el mayor se da con esta población. Y tenían, lo principalmente que mencionaban era si el paciente tenía en este grado, el T1 grado 3, si era concomitante o no con un carcinoma in situ. Esto cambiaba totalmente lo que era el porcentaje de lo que era la recurrencia y la progresión de lo que era la enfermedad. Vemos que a un año la progresión de estos pacientes que no tenían carcinoma in situ era aproximadamente del 10%, y si tenía carcinoma in situ aproximadamente era de un 29%. Entonces, para recapitular, como había mencionado, lo que estamos centrándonos acá en la charla, porque ya el último punto sería como ya temas de las siguientes charlas donde vamos a ver neoadjuvancia y todo lo demás. Aquí nos centramos en lo que es el cáncer de vejiga que recurre a un cáncer no musculoinvasor, sea de bajo grado, al igual que era este antes, el cáncer de vejiga no músculo invasor que va a progresar a músculo invasor, pero este también podría ser un músculo invasor que va a cursar después con METS, al momento de hacer los estudios de extensión. Entonces, esta era otra de las preguntas, de los puntos a tocar, que era sobre el second look y cuándo hacemos una cistectomía. El número que nos tenemos que recordar siempre del second look es de 2 a 6 semanas de realizarse un promedio en un mes. Vemos que, ¿por qué es importante? Los pacientes que tienen un estadio TA tienen un alto riesgo de enfermedad residual, por lo que podríamos tener lo que mencionaba al inicio, de que estos pacientes teníamos que hacer una resección primordial completa, porque podrían tener datos de persistencia. También vemos que en los pacientes que son T1, como había mencionado, aproximadamente un 51% de la resección primaria tiene persistencia. En otro estudio encontré que tenía hasta un ellos en la segunda muestra que se hacía la resección, este tenía un upgrade invasor de aproximadamente 58%.
Entonces, esta era la otra pregunta que se hacía sobre cuándo hacer la cistectomía en un paciente no musculoinvasor. ¿Por qué es importante? Porque, por lo que había mencionado, que de un 27 a un 51% de los pacientes T1 tenían un upgrade en la masa, en la pieza, y principalmente si es un paciente T1 de alto grado, que es lo que vamos a observar aquí en esta imagen, que nos dicen cuando tenemos que hacer la cistectomía. La progresión a músculo invasor, vuelvo a repetir, los pacientes que primariamente eran músculo invasor tienen menos, por decir menos, tienen mayor, tienen un poco mayor de supervivencia si es un paciente músculo invasor que hagamos el tratamiento enseguida de una adyuvancia y posteriormente una cistectomía a un paciente que no era músculo invasor, lo estamos siguiendo, después vemos que recurre, después vemos que progresó, y ahí nos atrasamos un poco. Un paciente que tiene mayor, por decir, peor pronóstico. Y los pacientes no respondedores a la BCG. Cuando decimos estos pacientes, que son pacientes que a pesar de que son T1, TA, que a pesar de que se da los 6 meses de completos de adecuada fusión a la BCG, ellos van a tener una progresión, o a los 6 meses. Y a los 12 meses sí tiene un carcinoma in situ. Entonces, como podemos observar aquí en la imagen, pacientes que tienen tumores de alto riesgo son los que, si van a tener fallas o no respondedores a BCG, por ejemplo, o tienen características concomitantes con un carcinoma in situ que persiste, un T1 grado 3 que progresa, entre otros, podemos observar que después de darle la dosis tope de BCG, tenemos que pensar en una cistectomía radical temprana. También, como había mencionado acá, un T1 grado 3, o sea, un T1 de alto grado, alto riesgo, que esté concomitante con un carcinoma in situ, que sea grande, que ya ha sido recurrente. También tenemos que pensar en una cistectomía radical. Y por lo que vemos aquí en las guías europeas, tiene una recomendación fuerte. En los tratados con BCG, si no responden, si tienen una recurrencia después de esta, también se recomienda a realizar una cistectomía temprana. Entonces, en el seguimiento después del tratamiento primario va a depender del grupo de riesgo, que es lo que hemos visto previamente. ¿Y por qué pongo este punto de 3 meses? Porque en todos tenemos que hacer cistoscopía, que es la mejor fuente de mayor pronóstico para esta patología a los 3 meses. Aquí ya dividiríamos a lo que son los pacientes en bajo riesgo y cómo vamos a seguirlo. Vemos que, claro, entre mayor es el riesgo, entre menor es el riesgo, vamos a darle un seguimiento un poco más espaciado. Si lo comparamos acá con un riesgo intermedio, que vemos que ya la cistoscopía por lo menos la tenemos que hacer 3 veces al año, y a un riesgo alto vemos que por 2 años completos tenemos que hacer la cistoscopía. También los estudios de imagen comparados también son, hay que hacerse por más tiempo y ya no están espaciados al momento de hacer al momento de hacer el seguimiento. Entonces, en pacientes que eran no musculoinvasor y que se le realizó una cistectomía radical, ya sea no porque progresó solamente, sino porque eran tumores de alto grado que ya habían tenido recurrencia o tenían carcinoma in situ. Estos pacientes, por lo que vamos a ver, se le va a hacer, claro, cistoscopía no, porque ya le quitamos la vejiga, pero vamos a hacer un estudio de imagen al tercer mes y al 12º mes en el primer año. Y después vamos a seguirlo con anual, un estudio con test de sangre a los 3 y a los 6 meses. Esto es un poco para comparar que los pacientes que eran musculoinvasor,
que era músculo invasor y se le estaba haciendo el seguimiento de cistectomía. Bueno, en esta revisión solamente eran post-neoadyuvancia. Vemos que también lo siguen con un rayo X de tórax, también un PET scan. Ya estaríamos viendo un seguimiento aún más arduo en estos pacientes que tienen un cáncer del músculo invasor. Entonces, estas dos gráficas que voy a presentar ahorita son bastante importantes porque después que hacemos este tratamiento, que sería la resección, y vemos de que hay recurrencia o persistencia, y al momento de hacer el seguimiento vemos que tiene una citoscopía positiva, tenemos que ver qué es lo que nos va a llevar a hacer, cuál va a ser nuestro comportamiento. Si hacemos de nuevo otra resección, si repetimos otra vez otra dosis de quimioterapia, si probamos con otro, y dependiendo de esto vamos a decidir, tanto por la escala de riesgo o por los factores pronósticos de que nos puede llevar a una recurrencia y también a una progresión, ver qué tipo de terapia le vamos a ofrecer al paciente. También tenemos que ver si él tiene una citología positiva, una imagen negativa, y eso que es la imagen que ahora vamos a observar. Ya tendríamos que ver si tenemos que buscar otro tipo, si no solamente se ha quedado en la vejiga, porque probablemente cuando hacemos la citoscopía no vamos a tener una lesión macro, pero sí nos sale la citología positiva, y tendríamos que buscar cuál podría ser el posible lugar donde todavía hay persistencia o una recurrencia del tumor. Si tenemos en la vejiga, ya podríamos ver si le ofrecemos otro tratamiento con BCG, y ver si tendríamos que hacerle un tratamiento con cistectomía o hacerle otro, o que si decidimos colocarle otra terapia intravesical, o ver si esta posibilidad probablemente venga de la próstata y tendríamos que hacer una resección de esta para hacer el diagnóstico apropiado. Ya para terminar, tenemos para comparar a los pacientes que tienen cáncer músculo invasor, que ya por lo menos probablemente podría tener alguna enfermedad metastásica. Podríamos ver de dónde es la recurrencia, si esta recurrencia hablaba de músculo invasor o no, darle una terapia de cistectomía o qué tipo de terapia, una terapia trimodal que también se habla, que vamos a escuchar en charlas más próximas de la otra semana, y también darle el seguimiento con la citología y hacerle también los estudios de imagen de extensión para ver si tiene una enfermedad metastásica. Estas son mis referencias.